cómo aumentar entonces la testosterona es el tema que hablamos hoy día en nuestro segmento, en este programa. Para eso estamos con Giselle Muñoz, ella es nutricionista clínica de Clínica Las Condes. Gracias, Giselle, por estar hoy día con nosotros. Gracias a ti, Claudio. Y nos acompaña también Fabián Huelumán, entrenador. Gracias, Fabián, por estar hoy día con nosotros. Claudio. Él es profesor de educación física y además magíster en todo este tema de la actividad física y la salud, que es muy importante. Ahora, desde los dos planos, desde la alimentación y desde el entrenamiento, lo que queremos conversar hoy día es cómo podemos subir, aumentar los niveles de testosterona, entendiendo, ¿no es cierto?, que de cierta edad, de los 40 en adelante, incluso antes, empieza a disminuir en el hombre y se empiezan a sentir esos efectos. ¿No es Sí, cierto? efectivamente. Sí. En cuanto a la alimentación, por ejemplo, el hecho de tener una alimentación igual equilibrada dentro de la edad adulta, ¿cierto? Bueno, en todos los grupos etarios se justifica siempre una alimentación equilibrada, pero sobre todo los hombres adultos que realizan actividad física, hay ciertos alimentos que nos pudiesen ayudar a equilibrar estos niveles. No hay tantos estudios, para mi gusto, yo estuve repasando harto, Usted buscando muy bien, literatura, se metió en la biblioteca. siendo como, claro, exactamente, bien matea tratando de buscar algunos papers que muchas veces uno puede buscar en literatura con más evidencia. No hay tanto para mi gusto, pero sí efectivamente hay algunos nutrientes que pudiésemos, o algunos alimentos, mejor dicho, que tienen nutrientes que nos pudiesen ayudar a estos niveles. Sobre todo, por ejemplo, el consumo de pescado por el contenido de vitamina D, específicamente el salmón, ¿ya? Pero claramente no el salmón frito, ¿cierto? Que muchas veces hay gente que lo prepara con mantequilla, que Claro. vamos a deteriorar mucho su efecto nutricional. Principalmente se vincula un pescado que sea más preparado, digamos, al horno o a la plancha, ¿ya? En ese sentido, el salmón específicamente pudiésemos utilizarlo quizás 1 o 2 veces a la semana, sería súper equilibrado. También se ha visto en algunos estudios la utilización de algunos frutos secos, por ejemplo, los pistachos, ¿ya? Hay algunos papers que señalan que nos pudiesen ayudar a nivelar estos niveles de testosterona, pero tampoco en cantidades tan elevadas. Normalmente uno podría recomendar alrededor de un puño, ¿ya? Que sea, por ejemplo, en alguna colación, uno se puede llevar unas bolsitas pequeñas de colación como a media mañana, a media tarde, de frutos secos mezclados con pistachos, podría ser una buena alternativa incluso como colación. En general, perdón que te interrumpa, en general tú hablas de los pistachos, pero con esto podríamos producir hoy día que todos los pistachos de Chile empiecen a desaparecer rápidamente. Puede ser. Bueno, claro, conjunto de frutos secos, ahora todos comiendo pistachos. Pero no se trata de eso, ¿cierto? La idea es equilibrarlo, pero en el fondo es una excelente colación sobre todo, porque Correcto. tenemos que pensar que además la gente muchas veces pasa muchas horas sin comer y ese hecho obviamente que no En nos esto, por ejemplo, ayuda. también los frutos secos podría ayudar, no sé, las almendras, las nueces, Sí. también podrían ayudarnos en este concepto. Exactamente. Más con lo que más revisé en cuanto a los papers que encontramos son los frutos secos en general, pero lo que tiene un poquito más de Los evidencia pistachos. son los pistachos. Sí, efectivamente. Sí. ¿El contenido de zinc tiene algo que También ver el con- contenido de zinc, efectivamente, y que también los podemos encontrar en las carnes que son normalmente blancas de preferencia porque son más saludables, pero en general todas las carnes tienen un buen contenido de zinc y proteínas también. Y también las legumbres podemos encontrar este tipo de micronutrientes. Voy a preguntarle a Fabián, pero antes de preguntarle a Fabián, voy a pedirle a Giselle que me prepare la siguiente pregunta. ¿Qué pasa con las hormonas de los pollos? Ahora vamos con Fabián. Es un tema. Es un tema de las hormonas en los animales. Pero, Sí. Fabián, desde el punto de vista físico, claramente, y tú eres profesor de educación física, estás muy metido en el tema del gimnasio, en un magíster donde estás entrenando también desde el conocimiento a muchas personas hoy día. Y hay una tendencia de que de repente vemos personas que eran muy delgadas y de repente se transforman en unos tremendos tipos, así casi Arnold Schwarzenegger, y uno dice, chuta, ¿esto habrá sido un trabajo físico realmente concienzudo o son personas, ¿no es cierto?, que están musculando producto de la incorporación de hormonas? Primero tocar eso. ¿Cuál es tu diagnóstico de lo que tú estás viendo hoy día un poquito en el tema del ejercicio a nivel país? Bueno, con respecto al entrenamiento, tenemos que diferenciar dos paradigmas. Uno, el paradigma del entrenamiento de resistencia, que se conoce como continuo o fraccionado. Comúnmente se le conoce como entrenamiento aeróbico, donde incluye todo lo que es actividad, por ejemplo, el trote, la bicicleta, Claro. Elíptica, la por elíptica, la ejemplo. natación, todo Claro. eso. Y por otro lado tenemos otro paradigma, que es el entrenamiento sobrecarga. Entonces se conoce comúnmente como el entrenamiento de fuerza, que es el entrenamiento que se asocia al gimnasio, a las pesas, ¿cierto? El levantamiento de pesas de cargas altas. Ese entrenamiento en específico es el que eleva la concentración de testosterona en las personas. El ¿sí? entrenamiento de carga. El entrenamiento de fuerza, ¿sí? Ahora bien, ahí hay otra diferenciación que hacer. Por ejemplo, tenemos cargas que a nosotros nos podrían permitir hacer entre 1 a 5 repeticiones máximas. Imagínense que levantan una madera ¿Ya? y esa madera la pueden levantar como máximo 5 veces. Esa repetición como estímulo máximo es la que está favoreciendo la síntesis de testosterona. Testosterona. Claro. Es decir, tiene que ser
un peso esfuerzo que tú puedas movilizar, exacto, de pero no alta que tenga una repetición, por ejemplo, 10, 15 veces. No, ahí pasamos a activar otro tipo de hormona. Por ejemplo, si haces repeticiones entre 8 a 12 repeticiones, ahí entra a activarse un poquito más la hormona de crecimiento. Ya. ¿Sí? Y estos sujetos que dices tú que son bien Muy grandotes, musculados, apuntan a ese tipo de trabajo. Al trabajo para poder estimular la hormona de crecimiento, que es la que te favorece el crecimiento de tejido muscular. correcto. ¿Sí? Ahora bien, no quiere decir que la gente que se dedica solamente al entrenamiento de fuerza entre 1 a 5 repeticiones no active la hormona de crecimiento. De hecho, la testosterona, por vía indirecta, activa la hormona de crecimiento. Correcto. Y la hormona de crecimiento es la hormona que se encarga de la síntesis de proteína y la que te genera nuevos tejidos y de cierta forma hace que el cuerpo se vea un poquito más grande. Porque hay muchas personas, y también ojo le pasa a Giselle, que van a nutricionistas, vamos a salir un poquito de la Sí. que dicen, oye, yo quiero aumentar mi masa, soy muy delgado, porque siempre obviamente hablamos de la obesidad y es gran tema en nuestro programa, pero un tema también son las personas más delgadas que quieren aumentar de peso, aumentar su contextura, ¿no es cierto? Y acá el tema es ir Hipertrofia. a hacer ejercicios que permitan exactamente la hipertrofia muscular. Sí. Bueno, efectivamente, yo tengo un magíster de nutrición deportiva, encuentro que es algo súper entretenido y efectivamente es un área donde nosotros los nutricionistas y los preparadores físicos, etcétera, podemos trabajar mucho en equipo y que claramente el hecho de también tener una alimentación saludable es muy importante, por el hecho de lo que decía, ¿cierto? Nuestro entrenador, es que cuando nosotros, por ejemplo, la hormona de crecimiento muchas veces favorece harto también durante la noche. Entonces el hecho también El de descanso. consumir el descanso, el hecho de consumir bien proteínas, por ejemplo, en la noche, tener una alimentación equilibrada en ese sentido nos ayuda bastante en la hipertrofia, ¿cierto? Sí. Pero mira, súper entretenido, porque el tema de las proteínas tampoco es cualquier proteína. No. Porque además, por ejemplo, son proteínas de difícil digestión. Si te vas a comer un bife chorizo en la noche y todo el cuento, claro, en la noche va a pasar peso y no que te desveles. Reflujo terrible, además. Sí, reflujo terrible. Entonces, también hay una indicación de qué tipo de proteínas tengo que consumir. Sí. Para que no se nos pierda el hilo, tú decías ejercicios, ¿no es cierto?, de alta intensidad, de mucha fuerza. Pero también pensemos en los segmentos, mira, Fabián, de los 40 en adelante, y pensemos a lo mejor en una persona de 50, de 60 o de 70 que quiere tener un nivel hormonal, porque además tenemos que decir, y eso es importante, usted ya lo conoce, la hormona, la testosterona no está asociada solamente al líbido, sino que también a un estado, a estar bien, a sentirte bien, a sentir con energía, a sentirte conectado, y eso es súper importante. Por otro lado, también el stock óseo, mejorar tu stock óseo, es decir, evitar la osteoporosis, la fractura, los desgarros musculares, etc. Entonces, es una hormona súper importante que tiene que estar también en un nivel, no nos podemos pasar, porque produce problemas de la salud, pero ¿cómo regulamos ese nivel? ¿Cómo sería la recomendación del ejercicio según grupos etarios? Ya, bueno, el entrenamiento de fuerza, antiguamente, por ejemplo, se escuchaba a los niños que no podían hacer entrenamiento de fuerza porque quedaban chicos. Ya, eso es un mito. Eso sí, es verdad. sí. No haga tanta pesa que va a quedar chico. Quedar chico, Eso es un sí. mito enorme. Es un- Oye, por sí, favor, lo es estamos mito. aclarando muy bien, Fabián. Sí, es Eso verdad. es un mito. En general, de hecho, los niños desde chicos, desde que se empiezan a mover, están aplicando fuerza. Sí. Hay niños que, por ejemplo, se cuelgan, trepan, y eso son aplicaciones de fuerza de intensidades altas. Y eso es lo que genera que los niños crezcan, porque se Claro. estimulan los cartílagos de crecimiento y eso hace que el niño crezca. A medida que vamos creciendo, nosotros tenemos pic hasta los 30 años incluso. Nosotros hasta los 30 años podríamos romper entrenando y podríamos elevar un montón todos los niveles hormonales que se pueden generar. De ahí hacia adelante, como decías tú antes, hay un decaimiento Claro. natural. Pero hoy en día cualquier persona a cualquier edad puede hacer entrenamiento de fuerza. De hecho, hoy en día los trabajos que se apuntan, por ejemplo, a la tercera edad son trabajos de fuerza. Se ve mucho hoy en día abuelitos que están trabajando con pesas, con máquinas, que levantan mucha fuerza, porque eso es lo que los mantiene, como decís tú, con una salud ósea estupenda, para, Exacto. por ejemplo, evitar fracturas en caída. En las personas obesas, sobre todo, de mayor edad, se apunta a trabajos de fuerza porque la testosterona, los niveles más bajos son los que presenta la gente obesidad. O sea, existe, no sé si lo hablaste, el balance entre testosterona y cortisol, Sí. ¿cierto? Ahí también se evalúa mucho los niveles de cortisol de la persona, que está más asociado al estrés. Al estrés, ¿cierto? al estrés. Entonces la testosterona, cuando una persona entrena, de cualquier tipo de entrenamiento, eso se regula. De cierta forma, la testosterona termina regulando los niveles de cortisol y hace que la persona, de cierta forma, adquiera un estado de salud mucho más óptimo. Mucho Baja más, la ansiedad, exacto. baja el estrés. Exacto. Entonces, en verdad, los trabajos de fuerza va a depender primero la capacidad de la persona en el entrenamiento. Por ejemplo, si hay gente que ha entrenado toda su vida, durante toda su vida puede hacer entrenamiento de fuerza muy intenso. Si la persona no lo ha realizado, claro, se requiere un proceso de adaptación antes de llegar a niveles tan altos. Pero Correcto. ese proceso se maneja de manera
paulatina y se van manejando las cargas hasta llegar a niveles más altos, hasta que la persona se pueda adaptar a ese entrenamiento. Lo importante es que en este tema que tú señalas, el tema de la carga, es totalmente individual. Son las cargas que tú, bajo tu resistencia, puedes, ¿no es cierto?, hacer un trabajo de 5 repeticiones. Entonces, como muy a la medida. Y eso se evalúa. Generalmente, en personas más adultas se hacen estimaciones indirectas. No es que yo, por ejemplo, te pase una pesa que pese, no sé, 50 kilos, ya intenta hacer una repetición. Claro, no, exacto. se hacen en mediciones indirectas. Yo, por ejemplo, te puedo tener una carga de 10 kilos y veo cuántas repeticiones realiza. Y mediante fórmula yo calculo de manera indirecta cuál, entre comillas, sería tu máximo. Y en base a esos valores yo empiezo a programar el entrenamiento para futuro. Para las personas que no disponen de eso, ¿cuál sería el sensor? ¿O cuál sería mi límite? Mi límite es que llegue a la 5ª repetición haciendo esta fuerza que tú decías, un tronco de 10 kilos. Cuando tengo que hacer esfuerzo ya no, como voy a flaquear con el último, ahí es cuando estoy de esa forma, en el límite. De esa forma se podría evaluar la repetición máxima. Puede ser, dependiendo del tipo de trabajo, puede ser 1, 2, 3, hasta 5 repeticiones, y eso se evalúa dependiendo del esfuerzo de la persona. Siempre y cuando la ejecución técnica no se vea alterada. Me explico, por ejemplo, cuando una persona está haciendo una sentadilla y veo que lleva 3 repeticiones, 4, y la quinta ya como que si la va a hacer muy mal, es preferible que no la realice. O sea, su repetición máxima fue 4. Y la otra forma de poder programar el entrenamiento es que, que es muy importante, esas repeticiones tienen un periodo de descanso. Para volver a hacer de nuevo 3 o 5 repeticiones deben pasar por lo menos 2 minutos a 3 minutos de descanso. Por eso es tan importante que la gente también se asesore bien y entrene con alguien que conozca la metodología de trabajo, porque cuando tú realizas 5 repeticiones es un esfuerzo muy alto. A nivel local es muy alto. Sí. Entonces necesitas que a nivel muscular se resintetice la energía, principalmente la fosfocreatina, para volver a hacer el entrenamiento. Y en ese tema de descanso, ¿cuál sería, no es cierto, la indicación de entrenamiento semanal para una persona que está a lo mejor comenzando y que está hoy día se entusiasma y dice, pucha, yo quiero aumentar mi nivel de testosterona? Por ejemplo, una persona que entrena 3 veces por semana debería, si hace un entrenamiento de fuerza, debería seleccionar entre 5 a 6 ejercicios, máximo 8, y debería realizar entre 1 a 5 repeticiones por cada ejercicio, entre 2 a 3 series como máximo para empezar, pero puede llegar a 5 series. Por ejemplo, yo puedo hacer 5 repeticiones, descansar 2 a 3 minutos y repetirlo 5 veces, pero como máximo 6 ejercicios. Correcto. Y el entrenamiento, si lo calculamos en tiempo, no debería pasar la hora. Entre 45 minutos a 1 hora es suficiente. O sea, es corto igual. Sí, con eso ya la hormona, la testosterona ya se activa y se mantiene durante hasta incluso 2 horas posterior al entrenamiento a niveles altos. De ahí empieza a caer, pero ya el nivel de testosterona ya está alto y se activan cadenas de síntesis de proteína por la hormona de crecimiento. Entonces ya con eso es suficiente. O sea, no se justifica entrenar porque muchas veces la gente entrena 2 horas o 1 hora y media normalmente en el gimnasio. Hay una famosa frase hoy en día que está muy de moda, que es menos es más. Claro, perfecto. No sacamos nada con hoy en día estar hora y media, 2 horas en el gimnasio, porque el estímulo que conseguiste ya lo tuviste a la media hora, a los 45 minutos. Claro. Ahora hay que sacar bien el tiempo, porque 1 hora y media entrenando, hablando por teléfono. Claro, no haciendo un ejercicio muy eficiente. Claro, exactamente. Entonces, hay que ver cuánto se destina al ejercicio. Exactamente. Y otro tema también importante, Claudia, que también estuve revisando algunos papers que tiene que ver también con el entrenamiento, es que con las personas obesas o sobrepeso, muchas veces el síndrome metabólico también se relaciona con estos déficits de niveles de testosterona. O sea, el hecho de tener una dieta poco saludable, el hecho también de tener obesidad, sobrepeso, no realizar actividad física, claramente disminuye estos niveles también fisiológicos de testosterona. Entonces, sana alimentación, ¿no es cierto?, junto con un ejercicio adecuado nos permiten hoy día elevar y tener buenos niveles de nuestra testosterona para todos los hombres. Importante también porque las mujeres también tienen testosterona. Sí, claro. Y también mejora el ánimo, la actividad física, así que también es un tremendo impulsor el ejercicio físico, como tú lo refieres. Y ojo que para que no quede tan segmentado, el entrenamiento puede ser en el gimnasio, en la casa, en una plaza, porque el entrenamiento de fuerza no necesariamente se asocia generalmente, que tengo que colocarme una pesa encima. Con el mismo cuerpo hay ejercicios que se pueden realizar repeticiones a muy alta intensidad, así que no hay excusa, ¿verdad? No hay excusa, sí. A propósito de la alimentación y el tema de la ingesta de proteína, también se ha hablado mucho del tema, hay suplementos hoy día de proteína. ¿Hasta dónde debemos llegar en esos suplementos de proteína? A través de una alimentación balanceada, ¿podríamos conseguir la proteína necesaria para fortalecer nuestros músculos? Sí, efectivamente, a través de una alimentación balanceada pudiésemos llegar a cumplir nuestro requerimiento nutricional. Nosotros normalmente calculamos alrededor de
de 1.5, 1.6 gramos por kilo de peso ideal para poder obtener la cierta cantidad de proteínas. Si vamos a hacer un entrenamiento de hipertrofia, por ejemplo, lo que estamos hablando, enfocado a la testosterona, pudiésemos llegar incluso hasta 2 gramos por kilo, ¿ya? Pero eso siempre es súper importante asesorarse bien. Normalmente lo que uno tiene que hacer como profesional nutricionista es ayudar a la gente para contabilizar los gramos de proteína, para que sepan lo que debiesen comer y así poder lograr su requerimiento nutricional. Efectivamente, el uso de suero de leche, whey protein, que hay en muchos batidos proteicos en el mercado, hay que tratar de vigilarlos bien en cuanto a sus aminoácidos ramificados, en cuanto a la leucina que contiene, porque eso es como el nutriente que más nos va a servir para poder regenerar esta musculatura, que si queremos hacer este ejercicio de hipertrofia, post-entrenamiento es importante poder equilibrarlo. Correcto. Interesantes datos, entonces, que nos dio Fabián y Giselle. Muchísimas gracias a los dos por estar el día con nosotros en el programa. Y si usted quiere revisar más de este segmento y tantos de Doctor en Casa, lo puede hacer en www.doctorencasatv.com. Hacemos la pausa y volvemos junto a ustedes.